Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Se va la segundita, viceministro. Yo escucho una cueca y tengo ganas de que sea viernes, ¿no? Para reunirse con los amigos, cantar una cueca. Para eso estamos aquí y no para hacer filas. Para eso estamos en esta vida, para disfrutar nuestro tiempo. Yo miraba algunos gráficos, enseguida lo comparto. La cantidad de horas. La vida es muy hermosa. La vida es muy corta como para estar haciendo colas, como para estar haciéndose maltratar con los funcionarios públicos, o porque uno pide un carnet, o porque uno hace una renovación de la licencia de conducir, o porque hay un trámite hereditario, o porque tenemos que vender un inmueble. Todo es trámite. ¿Cuántas veces, viceministro, usted ha ido y le ha salido rápido el trámite? No es culpa suya. Hay un asunto aquí, diría, una de nuestras herencias coloniales, que no por ser herencia colonial nos la tenemos que aguantar tanto, ¿no? Los trámites. Viceministro, yo he insistido muchísimo con mi equipo en hablar de este tema y dijimos, ¿qué hacemos? Solo nos vamos a quejar, solo nos vamos a quejar. Yo les dije, no, Jorge Silva tal vez nos da alguna perspectiva, alguna ruta de cambio, viceministro, en este tema. Sí, Claudia, este es un tema que lastima, ¿no? Lastima especialmente a las personas de la tercera edad, al sector vulnerable de la población, lastima a las mujeres embarazadas, lastima a los niños. Hemos visto en varias instituciones públicas que lamentablemente tienen que hacer fila, si no es desde un día antes, por lo menos desde las 2, 3, 4 de la mañana para obtener una ficha. Y eso lo vemos reiteradamente y todos los días, por ejemplo, en el sector salud, ¿no? El hospital de clínicas, principalmente la caja. Vas a ver personas enfermas, porque uno va pues a la caja y va a buscar al médico porque está enfermo, no porque está bien. Claro. Pero justamente a esos pacientes, a esos usuarios, tienen que madrugar o dormir en las aceras para ganar la fichita, la famosa fichita que te permita la consulta con el médico. Pero no solamente es el sector de la caja del hospital de clínicas, sino también vemos este problema en derechos reales, ¿no? Gente que peregrina no un día, semanas, incluso meses, en algunos casos hasta años, por un trámite, por el informe, por el certificado, por la inscripción. ¿Y qué nos dicen? En derechos reales, si no pagas, si no coimeas, no te atienden. Así es. ¿No? Tienes que darle un dinero al que te está atendiendo en la ventanilla para que te agilice el trámite, o tienes que pagar más para que te lo firmen y salga tiempo, tu certificado. ¿no? Y si no, te sale observado, entonces tienes que volver a hacer. Entonces, creo que estos 12 sectores son los que de verdad nos llama la atención. Sí. Y qué bien que habla de esto, viceministro, porque justo Joaquín me va a ayudar a encontrar el cuadro en el que se muestran los distintos campos y los porcentajes de gente que va a hacer estos trámites, ¿no? No es lo mismo un trámite de propiedad inmueble que de identidad o de registro civil. Hay un cuadrito donde habla del tipo de trámites realizados. Ahí está, viceministro. Mire, 40% trámites de identidad o registro civil. Un montón de gente. En educación o salud, que es lo que usted decía, 14%. Otros 14%. Pagar impuestos,
seguros, pensiones, 12%, vehicular, 7%, programa social, 6%, propiedad inmueble, 3%, denuncia de delito, 2%, abrir o cerrar empresas, 1%. Esos son los porcentajes que nos muestran dónde se acumula la necesidad. Y yo creo que identidad, registro civil, educación o salud son prioritarios, ¿no? Y en una segunda categoría yo pondría esto de los impuestos, seguros, vehicular, etcétera. Pero como usted dice, ¿no? Está bien que en propiedad inmueble sea un 3%, pero si usted alguna vez ha ido a derechos reales, se habrá dado cuenta que nunca es suficiente lo que mandan los requisitos. Y eso me hacía notar mi colega Rubén Atahuichi cuando planteábamos estos temas en nuestra reunión. Me decía, uno sigue la lista que está marcada ahí, pero uno va, no. Un trámite más, una fotocopia más, un requisito más. Es increíble y esto nos desgasta. Sí, y eso va ligado a la corrupción. Sí, no quieren cambiar el sistema ya caduco, ancestral, de la tecnología, ¿no? Porque les conviene seguir manejando el sistema manual, el sistema artesanal, porque ahí está la coima, ahí está la corrupción. No ocurre lo mismo, Claudia, en el tema. Entiendo que estos porcentajes es la cantidad de personas que requieren los servicios. Hemos estado nosotros haciendo seguimiento en el CEGIP y tú vas y obtienes tu carnet de identidad, a diferencia de antes que te lo daban en 3 días. Es verdad. Ahora te lo entregan en minutos, ¿no? Es cierto. Entonces, es cierto. Ahí la tecnología, como verás, ha avanzado bastante. Lo propio ocurre en el CERESI. Pero no ocurre en estas otras instituciones donde lamentablemente, te reitero, no quieren entrar al sistema tecnológico, pese a que tienen las condiciones. El sector salud, la caja, tú vas y hay montañas en archivos de documentos, y si tú no vas con tu ABC, si no vas con la boleta de pago, no te atienden. Cuando tú como asegurado ya deberías estar registrado en el sistema y debería estar registrado qué día te toca, con qué médico, pero no lo hacen porque todavía están en este tema lamentable que perjudica a la población, como es en derechos reales. Pero sí, yo podría decirte que en CEGIP se avanzó bastante. Se está trabajando a través del AGTIC también para implementar este sistema tecnológico y que todas las instituciones públicas, Claudia, puedan interoperar. Ese mecanismo de la interoperabilidad nos hace bastante falta ya a esta altura de la coyuntura y del avance de la tecnología. Sí, y no hemos hablado de la cantidad de personas que trabajan, porque en algún momento decían, sí, pero si somos 3 nomás que estamos atendiendo 3 ventanillas y aquí hay una fila de 500 personas, está bien, pero muestran los datos que ha aumentado la cantidad de servidores públicos que están atendiendo, es decir, hay un número importante de personas, de funcionarios que trabajan acá, y esto no lo ha resuelto del todo, ¿o sí? No. Y es por una falta de planificación, ¿no? Por parte de las autoridades, de las MAES, que son los responsables en la administración pública, dependiendo el rubro, el sector. No existe la suficiente cantidad de personas que debería haber en algunas instituciones para atender a la población, de acuerdo a los porcentajes de requerimiento que tiene la población en cuanto a estos servicios. Por ejemplo, yo estaba todavía realizando anoche verificativos y veía en la terminal de Cochabamba algo absurdo, que no podemos ya a esta altura seguir contando con un servicio de la terminal de buses en Cochabamba que ya es absolutamente irracional, obsoleto. Una sola cabina con 2 funcionarios para atender miles de pasajeros, de usuarios que tienen que viajar a diferentes puntos del país y tienen que hacer fila, ¿no? Cuando la flota ya está sobre la hora para salir. 2 funcionarios para atender a miles de usuarios. Una terminal que ya no abastece a la cantidad de turistas nacionales e internacionales. Entonces ahí nos falta la mirada de las autoridades, que tenemos que resolver estos problemas y darle una solución inmediata. Entonces son
estos temas de transporte, son los temas de salud, son los temas de educación, donde lamentablemente no hemos entrado todavía a la era tecnológica. Tú quieres sacar un título de, no sé, de bachiller, te lo dan ahora cuando sales, cuando egresas del colegio. Pero andas otros trámites a la universidad y realmente es muy penoso, ¿no? Y eso ocurre no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, y ahí las autoridades creadas y llamadas por ley tienen que darle una solución a este problema que pasa, Claudia, por la tecnología. Tenemos que dejar el papel, tenemos que entrar a la era tecnológica. Definitivamente, difícil, ¿no? Porque esa es la única forma de solucionar este problema de las filas, de las fichas, del papelito, de la fotocopia, de la copia legalizada, que te genera perjuicios. Ya, es una vergüenza y lastima. Total. Bueno, ya le dije por dónde seguir y elegir el modo. Por el modo de indignación por lo que está sucediendo. Gracias por venir hasta acá. Nadia Cruz, viceministra de Igualdad de Oportunidades, cuando fue defensora del pueblo también vino hasta esta montaña. Siempre agradecida con su tiempo, viceministra. Hoy para hablar de un tema que es indignante, otra vez, el abuso contra las mujeres jóvenes, contra las mujeres que hoy son niñas y mañana van a ser mujeres y que ya se están enfrentando a una vida de violencia. Abusadores los hay en todo el mundo. El punto es cuán fuerte, cuán determinado es un Estado en detener estas olas. Viceministra, me imagino que son una o varias de las razones que la han empujado a aceptar la responsabilidad que hoy tiene, que tenía en la Defensoría del Pueblo y que tiene hoy como viceministra, ¿no? Muchas gracias, querida Claudia. Siempre un gusto estar en esta montaña. Además que energéticamente nos saca del ruido de la ciudad. Es verdad. Y con temáticas tan importantes para el país. Nuestro presidente ya señalaba el lunes pasado 34,000 causas de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, desde el 2013 hasta el 2023. En una década, 34,000 causas. Muchas de estas causas han terminado en embarazos con seguridad, pese a que en Bolivia continuamos descendiendo, generando un descenso en el embarazo adolescente. Hasta el 2023, 2022 teníamos 97 embarazos por día. El año pasado... Eso es muchísimo respecto de América Latina, por lo menos, ¿no? Sigue siendo un dato alarmante, pero teníamos, no es un consuelo, pareciera que sí, superábamos los 120, 124 por día. Se ha logrado descender hasta 97. El último del 2023 son 89 embarazos adolescentes por día. Seguimos en descenso, pero evidentemente es una problemática que sigue generando ocupación por parte del gobierno nacional. En esa línea, el proyecto de ley que plantea la imprescriptibilidad de ese tipo de delitos es fundamental. Además del tema de embarazo adolescente, porque le está dando la posibilidad de que esas víctimas que en su momento no supieron lo que les estaba pasando, tú escucharás muchos de los casos donde las hijas sustituyen a las madres cuando mueren o se van o pasa una situación especial. Eso se naturalizaba porque ellas ocupaban ya el lugar de compañeras con sus padres o padrastros. Entonces, como una herencia. Como una herencia, es un castigo realmente. Eso, con la ley de imprescriptibilidad, se rompe. Primero porque estamos tipificando la violencia incestuosa, la violación incestuosa. Segundo, porque les estamos diciendo hoy a esas víctimas que hace 20, 30 años han sido víctimas de ese tipo de hechos aberrantes, hoy, si nos aprueban el proyecto de ley, van a poder tener las puertas del sistema judicial y de una comisión de la verdad para que esto sea investigado. Ahora, de aquí en adelante, el mensaje es, no importa para esos violadores, esos pedófilos, no importa cuánto tiempo pasen, no importa si sus víctimas han hecho su familia, tienen hijos, no importa el tiempo que pase, van a tener acá en el cuello, en los hombros, en las espaldas, una voz de interminable persecución. En el momento en que esa víctima decida hablar, van a poder ser sancionados. Creo que ese es un mensaje importantísimo, Claudia, porque
Vamos a seguir tomando medidas a través de una política pública específica de prevención de embarazo adolescente, por supuesto, pero necesitamos dar mensajes hacia esos violadores, esos pedófilos, esos infanticidas, de que estos hechos por el gobierno nacional no van a volver a ser permitidos impunemente. Y esto, fíjese, viceministra, cuán sólido ha sido para continuar denuncias, por ejemplo, contra sacerdotes violadores. ¿Por qué? Porque hay casos, muchísimos, cientos de casos en el mundo en los que niños, adolescentes han sido abusados, violados por sacerdotes, y la vergüenza, el temor, la espiral de la violencia ha hecho que estas personas se animen a hablar a sus 50 años, 60 años, 40 años, viendo los distintos casos al lado, las investigaciones, y recién uno de pronto puede tener el coraje, la valentía para decir: fui abusado o fui abusada. Creo que no es menor ese detalle. Por supuesto que no. Igual en este caso, en este proyecto de ley que envía el presidente, se pone una agravante. O sea, porque una cosa es la violencia sexual, ya es nociva, pero si lo hacen en un círculo de confianza, si lo hacen en la escuela, los educadores, si lo hacen dentro de una orden religiosa, aquellos que se supone que son referentes de moralidad, de los cuidado, que tienen que cuidar, ¿no? De cuidar, proteger. Si ocurriera en esos espacios, lo que ese proyecto de ley está señalando va a ser más gravemente sancionado. O sea, no solamente por el hecho de violencia sexual, por la transgresión sexual, sino porque tú, teniendo esa confianza y ese cuidado, has abusado para más bien ser el victimario. Creo que eso igual es importante, querida Claudia. Y en el caso de Pica, yo creo que es la clarificación de por qué es necesario declarar estos hechos imprescriptibles. Por más de 3 años han habido denuncias, han existido denuncias donde en ese caso la orden religiosa se han denunciado que no las ha recibido, que no las ha tramitado. Lo mismo puede pasar en el sistema de justicia en este momento, en muchos de estos casos. Y ha habido, cuando las víctimas deciden hablar y denunciar, el sistema lo que hace es, aparentemente, cerrarles la puerta y decirles: no les vamos a escuchar porque te demoraste mucho en hablar, porque demoraste mucho tiempo, y nuevamente tú tienes un sistema que le está diciendo, le está responsabilizando a la víctima. Este proyecto de ley dice: no vamos a volver a hacer eso. Tenemos la obligación como Estado de escucharte. En los casos pasados, posiblemente no dar una sanción de cárcel, pero al menos ese testimonio, ese guardado que tienen las víctimas en un diario, ese guardado que es la confesión que le hicieron a la abuela después de mucho tiempo, ese guardado que es tan interno, tan del foro interno, ahora va a poder ser oficializado ante el Estado. Y es el Estado quien le va a poder señalar a las y los violadores lo que han cometido. Entonces, igual fundamental, porque en muchos de estos casos, tú tienes razón, hay víctimas a lo largo del mundo que se han conformado asociaciones, colectivos de este tipo de víctimas. Lastimosamente, el hogar hoy en día se ha demostrado en Bolivia que no es un lugar muy seguro. Totalmente. No es. Y los espacios de educación y de religión, evidentemente, también nos han demostrado que Los tampoco colegios. son seguros. No son Los seguros. colegios. Entonces necesitamos igual ir reconfigurando en nuestro pensar de que esos son lugares de cuidado y no necesitamos entrometernos como estaba diciendo, ya no. Necesitamos abrir esas puertas y proteger a las víctimas. Y cuando vemos los casos, viceministra, de abusos, de violaciones, las historias van por todo lado. Puede ser el padrastro, el tío, el abuelo, el propio padre, el hermano, el tío del que llega a la casa, y en los colegios. Y la complicidad de las madres. Y la complicidad de las madres, porque además hay algunos elementos económicos que se mezclan acá y de poder también. En los colegios lo propio. Puede ser el sacerdote, el profesor, el regente. Hace poco leía una historia, el hijo de la portera que viola a un niñito en primaria. O sea, realmente es el infierno, y creo que como Estado hay que ir penetrando las estructuras para encontrar estos casos y para hacer justicia. Hay muchos casos en los que
hay un proceso y la víctima igual hasta que salga algo tiene que seguir cohabitando con el violador, agresor, con el abusador. Es un tema, ¿no? Sí, aquí es importante el acompañamiento que podamos tener de otro órgano de poder, que es el judicial. Necesitamos respuestas por parte del sistema de justicia. Mira, tenemos de 483 infanticidios del 2014 a la fecha, 173 en la cárcel. No lo voy a negar, sí es un avance importante tener infanticidas mujeres y hombres detrás de prisión, pero más del 50% todavía no han merecido cárcel. Entonces, eso es un dato importante. En casos de violencia sexual, lo propio, lastimosamente nuestro sistema de justicia tiene grandes debilidades para poder investigar, para acompañar a las víctimas en este tipo de hechos, y necesitamos fortalecerlos. En ese punto el proyecto de ley también lo plantea. Ahora, volviendo al tema inicial que decías, ¿quiénes son más vulnerables en este caso? Niñez y adolescencia. Yo le digo, de un 40% de las violaciones sexuales, un 40% tiene por detrás a niñas y adolescentes menores de 19 años. Ellas son las más heridas, viceministra. En el embarazo adolescente. Bueno, igual en esto, Claudia, hay que tener cuidado. ¿Por qué? No solamente son agresiones sexuales, no solo. Hay otro componente que como sociedad tenemos que repensarlo. Es un tema de un ejercicio de la sexualidad sin información, sin métodos anticonceptivos, precoz, tú lo has dicho muy bien, sin confianza dentro del propio del hogar, lo más cercano. Entonces, sí hay un tema de agresión sexual, por supuesto, o sea, eso es innegable, más si estamos hablando de niñas de 8, 9, 10 años. No puede haber consentimiento. O sea, ahí no hay consentimiento. Pero tenemos también datos de las propias adolescentes o información de estas adolescentes que sí han ejercido una sexualidad precoz. Y ahí la única forma de combatir eso, estimada Claudia, no es ni con sanción penal, no es con cárcel, es con información. Y ahí el puntal de lanza son las educadoras y educadores de nuestro país. O sea, es la escuela, es la propia familia. Y lastimosamente estos dos espacios, tú recordarás el año pasado, son los que se han cerrado a no hablar de educación integral en sexualidad, a no generar medidas de prevención más voraces en contra de estas cifras que estamos avergonzados como Estado Plurinacional de Bolivia. Pero es necesario repensar eso, porque reitero, en ese momento los hogares de nuestro país no nos pueden decir que son los lugares más seguros. No lo son, y los datos lo están demostrando. Y voy a dar la bienvenida a Julio Peñalosa, que estuvo hace poco acá. Julio es nuestro columnista, periodista y parte de La Razón. Ha escrito muchísimo para La Razón. Bienvenido otra vez, Julio. Muchas gracias. Y Armando Ortuño, que lo pescamos, ha debido dejar su maleta por ahí. Armando va y viene, va y viene, va y viene. Bueno, muchas gracias por la invitación, Claudia. Como siempre, muy contento de estar acá, en la montaña, ¿no? Perfecto. Y estamos con Susana Bejarano vía Zoom, porque creo que Susana está en Tarija. Nos confirma. ¿Qué tal, Susana? Que hay que hablar de crisis política en Perú, en Argentina, en Haití y por supuesto en Bolivia también, que es a lo que vinimos. Así que ya les voy a servir el platito caliente, que es la crisis dentro del movimiento al socialismo. Julio, ¿cómo entramos a esto del movimiento al socialismo, a la arcista, evista, la justicia y las disposiciones desde la justicia de por medio? Imaginemos escenarios a mediano plazo y por supuesto el horizonte más crucial, que son las elecciones. Al MAS lo ha metido en un gran lío otra vez Evo Morales. No contento con haberse equivocado en 2019, ahora vuelve a equivocarse. Llega a un acuerdo con el presidente Arce en una reunión importante en Cochabamba, con presencia de la ministra de la Presidencia, y convienen en que no van a hablar de tema electoral durante todo 2023. ¿Qué año es esto? Esto fue el 2022. El 22. No, nos dedicamos a la gestión y el 24 empezamos a hablar de todo lo que tenga que ver con la agenda partidaria, primarias, Congreso del MAS, candidaturas, etc. No se aguantaron. ¿De acuerdo? De acuerdo. Lo primero que hizo Evo Morales apenas terminó la reunión fue comenzar a electoralizar el país durante todo el 2023. ¿Qué significa eso? No cumplió su palabra.
Traducción, Luis Arce Catacora no quiere volver a sentarse con Evo Morales y se lo ha dicho al Grupo de Puebla. Héctor Arce, ¿Luis Arce no electoraliza? Luis Arce, por lo menos en las formas, en el discurso, en las alocuciones, no habla de candidatura, habla de gestión, no pelea directamente, no insulta, hace alusiones laterales, pero no va de frente. Evo ha atacado sistemáticamente al gobierno, ha decidido que había que pelearse con el gobierno, había que descalificarlo, lo ha acusado de un montón de cosas, no ha aprobado ninguna, y hoy día llegamos a la conclusión de que Evo Morales se da cuenta que la cosa está complicada y dice, vamos a primarias nomás, si gana el Lucho lo apoyo yo, si gano yo me apoya él, y la cosa no es tan sencilla, porque para llegar a eso, primero tiene que pasar que se produzca, se materialice el Congreso del MAS, y ese Congreso se hace con la Dirección Nacional en consenso con las organizaciones. Es decir, se necesitan los unos a los otros para operativizar el funcionamiento del MAS que está trancado. Para sobrevivir, hacer sobrevivir la sigla. Una ¿Para ultimita. qué? Porque ese es el gran riesgo. Una Están ultimita. Sí. Me da la sensación de que has repartido las culpas solo sobre Evo Morales, y está bien también, si lo piensas. No, es que yo creo que Evo Morales era el conductor. Alguien de la cúpula histórica del MAS me dijo, si Evo Morales hubiera tenido un comportamiento distinto, de acompañamiento al gobierno, de aconsejarlo con su experiencia de 14 años, de cuestionarlo en lo que habría que cuestionarlo, pero puertas para adentro, no a través de los micrófonos y las cámaras televisivas, seguramente estaríamos yendo a buscarlo para traerlo en hombros. Pero eso no ha pasado y ya no va a pasar. Y eso a algunos masistas también les viene bien. Sí. Armando. Yo disiento de una parte del análisis de Julio. Yo creo que a esta altura del partido es un poco inútil seguir llorando sobre la leche derramada y viendo las responsabilidades. Es un quilombo que viene desde hace ya un año, así que creo que todos estamos ya un poco entrenados. Y yo creo que no hay que tapar el sol con un dedo. Seguimos en el tema de fondo del conflicto del MAS, que es el proyecto reeleccionista del presidente versus el proyecto reeleccionista de Evo Morales. Ambos proyectos, desde mi perspectiva, totalmente legítimos, ¿no es cierto? Es decir, ambos tienen derecho a aspirar a seguir teniendo más poder o volver al poder. Sin embargo, el problema de fondo del MAS desde hace ya 2 años es su incapacidad de construir un mecanismo institucional razonable para resolver esa disputa legítima política, ¿no es Pero cierto? hablando de institucionalidad, Armando, lo que le dicen sus propios militantes es que Evo Morales ya no está habilitado, se lo ha dicho el ministro de Obras Públicas. Vamos por eso, vayamos viendo pues, en orden las cosas, ¿no? Cuando yo digo institucionalidad, es que tú tienes que tener un mecanismo dentro del partido, dentro de cualquier organización política, que te organice el conflicto que vas a tener por el poder y que encuentre una salida que no implique la destrucción del sistema, ¿ok? Así, porque siempre va a haber disputas en un partido. El problema es que esa disputa implique su implosión y su destrucción, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, este conflicto ya estaba planteado desde el año pasado, cada uno sabrá su cosa, es muy evidente que cada uno tiene sus ambiciones y las está jugando de la manera como cada uno lo haga. Y entonces, en esa lógica, ambos están en una estrategia de eliminación del otro. Sí, el gran problema del MAS, desde mi perspectiva, es que los dos estaban en una estrategia de básicamente triunfo total. Es decir, yo soy el candidato y tú no, que es básicamente poco democrático. Entonces, desde mi perspectiva, ambos señores son poco democráticos en su manera de enfocar el conflicto. Bueno, así hemos estado desde hace un año, se pelean, se matan, se meten, se hacen estrategias, el gobierno utiliza su poder institucional para sacar a Evo del juego, Evo ataca al gobierno para debilitarlo, bueno, y también eso nos ratifica el peor escenario de esto, que es la descomposición del MAS y su derrota electoral del 2025. Bueno, ahí estamos. Entonces, ahora te comento el último capítulo de la novela, ¿no es cierto? Y yo sí reivindico una cosa del último capítulo de la novela, no sé en qué acabará este capítulo, pero sí siento que Evo Morales sí ha asumido una movida política que sí me parece que es una variante significativa dentro de su estrategia. Solo digo eso, no te digo si está bien, mal, si va a funcionar, no, eso ya lo veremos, sino que sí siento analíticamente que él ha movido una ficha que es muy importante, ¿cuál es la ficha? Yo creo que hasta hace una semana todos teníamos en nuestra mente de que Evo Morales tenía en la cabeza que el único escenario posible para él era que él iba a ser candidato sí o sí.
¿Ok? Para mí la gran novedad del tuit del fin de semana es que él dice, no las primarias, porque eso se va a tener que negociar, sino él dice, yo acepto ir a una primaria, pero además si pierdo, acepta que pierde, si pierdo yo apoyo al que gana. ¿Ok? Eso le creerán, no le creerán, cada actor calculará sus riesgos. Ese es su trabajo. Y veremos si la cosa evoluciona. Yo coincido sí con Julio en que para mí ese no resuelve el problema, es solo el primer paso. Cualquier acuerdo dentro del MAS implica una serie de pactos mutuos, mucho más complejos y mucho más amplios que solamente la primaria. ¿Eso se dará? No se dará, no sé. Pero yo por lo menos reivindico, me parece interesante que Evo Morales estaba en un callejón sin salida, esa me da la impresión, en su posición un poco extraña, decir, mi Congreso es el válido y yo puedo ser candidato cuando todo el aparato del Estado estaba para impedírselo. Uno en política tiene que considerar qué fuerza tiene, pues. Creo que por primera vez, o por mucho tiempo, empieza a considerar su fuerza política y dice, yo tengo que mover ficha. Mueve la ficha. ¿Eso es suficiente? No sé, pero por lo menos me muestra un Evo Morales que retoma acción política. Porque objetivamente no es candidato, y en este momento no es candidato, y él quiere primero destrabar las compuertas para ir a un proceso que le permita finalmente ser habilitado. Porque en este momento lo que ha dicho Lima, con falta de tacto político me parece, otra vez confrontando, Evo Morales no es candidato objetivamente en este momento y según él, según los autoprorrogados que en diciembre dictaminaron esto, eso está oleado y sacramentado y eso había que cambiarlo. Susana, Julio y Armando han hablado de este último capítulo, de estas últimas reuniones, de estos últimos meses, de este último par de años. Sin embargo, podríamos retroceder todavía más, no me voy a ir al 2000 ni al 2005, cuando ganan las elecciones, pero de pronto sí al 2006, cuando se produce una primera derrota visible que va a marcar de Evo Morales el resultado del referéndum, Zapata de por medio, estrategia de por medio, pero hay un referéndum que le da un resultado negativo y a partir de ahí creo que comienza a señalarse el camino de la ruptura y hoy si miramos las caricaturas de Al-Azhar ya no es una ruptura, ya son dos planetas, el 2016, por supuesto la crisis y el quiebre constitucional el 2019, las elecciones con Luis Arce, la victoria del 2020 y este nuevo quiebre. Creo que hay un horizonte más largo que de pronto nos ayuda a identificar la ruta del quiebre. O Susana, ¿prefieres nomás como Julio y Armando irte a este último capítulo? A ver, es que yo creo que sí, tienes razón en esa cuestión de que el pasado nos explicaría, nos ayudaría a entender muchísimo el presente, pero nos tomaría muchísimo tiempo hablar de esto, ¿no? Evidentemente el 2016 yo creo que es el primer gran error, digamos, que comete el MAS y el primer gran error que comete Evo Morales, ¿no es cierto? Pero no es solamente Evo Morales, es decir, Evo Morales tenía el respaldo de todo el MAS en cuanto a respetar el 21F, porque ahí se tenía como idea de que Evo Morales probablemente hubiera sido la persona que lograba articular y cohesionar la organización social y que solo se hacía a través de ellos. O sea, el MAS tenía una explicación de tipo político-electoral para seguir encumbrando a Evo Morales, y aunque hoy día todo el mundo se lava las manos de que esto haya sido así, esto en ese momento era así, ¿no? El 2019 me parece que da, digamos, luces de lo que significa el movimiento al socialismo, que es, digamos, es un movimiento de las organizaciones sociales, digamos, que logran rearticularse al margen de los liderazgos, y eso te digo al margen porque no se sabía si Evo Morales podía volver, lo más seguro era que no podía volver, no sabías quién se iba a ser el candidato a presidente, en ese momento se pensaba que podía ser David Choquehuanca, se pensaba que podía ser Diego Pari, Andrónico Rodríguez o Luis Arce, ¿no? Que no era la primera opción tampoco de las organizaciones sociales, para decirlo a ciencia cierta, ¿no es cierto? Ese era un respaldo de Evo Morales, ¿no? Y entonces ahí, al margen de quién vaya a ser el candidato, qué sé yo, el MAS se rearticula y ahí muestra la gran potencia, es el MAS al margen de
los liderazgos que en ese momento o en otro momento puedan conducir al MAS. Eso también es real, es decir, el MAS se probó sin cabeza, ¿no? Entonces, y dio los resultados que dio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que, a ver, si hablamos un poco más de esto, nos ayudaría a entender una serie de cosas, nos ayudaría a entender mejor el MAS, nos ayudaría a entender mejor incluso el conflicto. Yo pienso que si el MAS tuviera la habilidad y la sabiduría de hacer una autocrítica real, por fuera de insultos, por fuera de adjetivos calificativos, sobre lo que ha sucedido el 2019 en cuanto al derrocamiento de Evo Morales y el 2020 en cuanto a cómo se gana la presidencia, pero desde una honestidad intelectual realmente seria, yo creo que el MAS estaría hoy en mejores condiciones. Ahora, eso es imaginario, porque lo que pasa es lo que pasa hoy. Y yo ahí recojo un poco de lo que han dicho mis dos colegas. Lo primero, Armando tiene razón cuando dice que no existe un mecanismo institucional para resolver las diferencias políticas que existen en el MAS. Este conflicto ni ningún otro. Es decir, el 2020 estabas con el conflicto de cómo se elegía el candidato a la presidencia. No había un mecanismo institucional como partido político para resolver algo que, digamos, se resuelve en otras instancias, ¿no es cierto? Y entonces estás en este momento en un conflicto que tiene que ver con las aspiraciones de volver al poder de uno y el otro de quedarse en el poder, ¿no es cierto?, que no encuentran una salida institucional dentro de la organización política, con 4 años ya, ¿no es cierto?, de un conflicto que ya se venía a venir, y se venía a venir casi desde el inicio, ¿no? Entonces, y entonces ahí entran en juego estos escenarios de lo que contaba Julio, ¿no es cierto? Me reúno, me siento, hablo, luego hay otra reunión, vienen los señores de Puebla, se sientan delante de los señores de Puebla. No tengo que contarles a mí lo naif y lo colonial que me parece esta situación, pero sucede, digamos, ¿no? Porque ahí existe preocupación, encuentren mecanismos, etcétera. Y ahí, como no son mecanismos institucionales, media la confianza. Y la confianza está rota en las partes. Exactamente. En las partes, ¿no? Es decir, yo creo que a estas alturas es clarísimo que Luis Arce no confía en Evo Morales, no confía en lo que Evo Morales le vaya a decir. Y también creo que Evo Morales ha actuado, digamos, en el marco de una desconfianza absoluta de lo que pueda hacer el gobierno, de las decisiones que toma el gobierno. Entonces, al no tener mecanismos institucionales que diriman los problemas, lo que te queda es la confianza, y la confianza está rota, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, si uno hace caso a estas cuestiones que han sido públicas, ¿no? Que había un acuerdo cuando han llegado los señores de Puebla y que no sé qué, y de sentarse, etcétera. Entonces, si hay, digamos, que presumiendo que verdaderamente ha existido ese acuerdo, uno no explica el discurso de Evo Morales de la celebración de los 29 años, donde compara a el gobierno de Luis Arce con el gobierno de Yanine Áñez, ¿no es cierto? Y le hace una serie de alusiones y dispara y dispara y dispara. Entonces, evidentemente, si había un acuerdo, la confianza ante esas, digamos, ante todo ese discurso y un ataque feroz, digamos, evidentemente la confianza se rompe. Al día siguiente sale Evo Morales, yo creo que bajando el tono, ¿no es cierto?, luego de la reunión en Yapacaní, y dice, bueno, haremos esta elección, que a mí me parece que también ya es un paso interesante el hecho de reconocer a la otra parte, porque Evo Morales hasta este momento, lo dice bien Armando, no reconocía a la otra parte, esta vez sí la reconoce, pero es un reconocimiento cojo, y entonces la otra parte también reacciona. ¿Por qué te digo que es un reconocimiento cojo? Porque hoy ir a las primarias, digamos, vamos a obviar lo que dice el Tribunal Constitucional con los autoprorrogados, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a obviar, vamos a hacer de cuenta que no existe. Si Evo Morales propone unas primarias, Luis Arce no puede participar en esas primarias con los requisitos que ha establecido el MAS en sus estatutos. Es que no puede. Entonces, yo te propongo unas primarias, pero no te propongo los mecanismos
de cómo tú participas en esas primarias. Tampoco propongo los mecanismos de cómo hacerle caso al Tribunal Electoral y hacer un nuevo Congreso. Las organizaciones sociales han llamado a un Congreso que no sé qué. El órgano electoral ha salido y les ha dicho, no, ese Congreso no vale porque ustedes tienen que venir con la directiva. La directiva tiene que venir en esta solicitud. Ya la directiva le advierte que tiene que hacer el Congreso en consulta con las organizaciones sociales. Entonces yo te digo, bueno, perfecto, mañana vamos a primarias porque y el que gane, gane, que no sé qué. Sí, digamos que ese reto, yo diría que es un reto incompleto, ¿no? Porque tampoco Evo Morales propone cuáles son los caminos para viabilizar la participación de Luis Arce. Ahora, coincido con Armando que evidentemente abre un escenario y que eso significaría, ¿no es cierto?, por lo que estoy explicando, que las partes deberían sentarse a pactar una serie de cosas. Por ejemplo, el nuevo Congreso, por ejemplo, los estatutos, por ejemplo, cómo van a ser las primarias, por ejemplo, quiénes van a votar en las primarias, quiénes podrían participar, es decir, toda una serie de cosas, ¿no es cierto?, pero todo eso solo se puede negociar sin mecanismos institucionales basados en la confianza. Y otra vez volvemos a foja cero, porque la confianza me parece que está rota. Y la buena. Y hablando de los pueblos, hoy quiero hablar del estado de Sahara Occidental. Usted dirá, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Y por qué estamos hablando hoy de este territorio, de este pueblo? Quiero darle la bienvenida a Slamo Ahmed Sid Ahmed, primer secretario de la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática. Gracias. Primera vez que hablamos en este programa, pero yo creo que hemos hablado muy poco en el país. Bienvenido. Gracias por estos minutos. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar con vosotros en esta ocasión, aquí en la tierra boliviana. Y es un placer para mí, la verdad. ¿Sabe? Y el tema del Sáhara es un tema complejo, si digamos, complejo en el sentido de que llevamos más de 50 años bajo la ocupación marroquí. Desde los 70. Aquí 75. Hay que hablar de España, hay que hablar de Marruecos, hay que hablar de Mauritania, claro. Pero vamos por el inicio porque, reitero, en los periódicos bolivianos, en los canales de televisión, en las radios, no se habla de este tema. Claro. Así que vamos por partes. Primero, ubicándolo geográficamente. Vale. Vamos con un mapa. Tenemos un mapa para que nos ubiquemos. A ver, ¿dónde estamos, por favor? Sáhara Occidental. Western Sahara. Ahí está. Vamos a volver al mapa, al primer mapa. Vamos ahí está. África. El Sáhara Occidental está situado en el norte de Mauritania, sur de Marruecos y noreste de Argelia. Tiene una fachada del Océano Atlántico, más o menos de 1062 kilómetros. Perfecto. Ahora sí nos vamos a subir. Ahí está. Ahí está. Ahí está, entre Mauritania, Argelia, y Marruecos. Y el Océano Atlántico. Perfecto. Bueno, esos son los... Este es el Sáhara Occidental. Ahí está, en un mapa todavía más detallado. Claro. Y creo que ahora sí conviene contar la historia. Primero la relación con España, porque fue colonia de España. Fue una colonia española de 1884 hasta 1975. España ha llegado al territorio después de la conferencia de Berlín, entre comillas, la conferencia de reparto de África. Y España ha ido directamente al territorio del Sáhara Occidental para colonizarlo. ¿Y qué ha caracterizado esta colonia española? ¿Cuáles han sido los rasgos principales de esta colonia, de este tiempo? Bueno, de este tiempo... los lazos que nos llevan con España son muchas, son culturales, son
de distintas ramas, de distintas ¿Y formas. qué ha aprovechado España de esta colonia? Porque cuando hay una colonia, detrás hay unos intereses económicos, más bien porque España ha estado ahí por la pesca, porque el Sáhara Occidental se considera el banco mundial más rico de pesca en el mundo, en las aguas, en los caladeros del Sáhara Occidental. Está también la mina más grande del mundo de fosfato. Entonces y hay intereses mineros, intereses económicos estratégicos también. A la pesca. Sí, entonces estamos hablando de un territorio rico en recursos naturales. Recursos naturales, claro. Y además la cercanía que tiene con las Islas Canarias. Y las Canarias son españolas. Claro, claro. ¿Sabe? Y es por eso que ha ido España a ese territorio. España ha estado en ese territorio más de 100 años. Y lo ha abandonado, lo dejó a su suerte. ¿Por qué? Lo abandonó en 1975. España ha estado ahí más de 100 años, ¿sabe? Y lo abandonó dejándolo en manos de Marruecos y de Mauritania. Hay un acuerdo que se llama muy famoso, que se llama el Acuerdo Tripartito de Madrid. El 75. En el 75 España abandona el territorio, deja y hace un acuerdo que divide el territorio del Sáhara Occidental entre Mauritania y Marruecos. Como que abandona y lo deja dividido. Y lo deja en manos de estas dos naciones. ¿Por qué? Porque España en ese momento estaba en momentos débiles. Estaba en una fase de transición, Franco se moría, venía el rey Juan Carlos a sustituirlo, se llama en España la transición, la época de la transición. Entonces España se encontraba en unos momentos muy difíciles y ha habido mucha presión por parte de Marruecos, por parte de Naciones Unidas también y por parte del Frente Polisario. ¿Qué decisión toman estos dos países y qué actitud tenemos de parte de Naciones Unidas en este tiempo de abandono? ¿Cuál es el mapa? Está claro España, pero la posición de Naciones Unidas y de estos otros dos países. Bueno, los acuerdos tripartitos se llaman acuerdos tripartitos de Madrid, que dividen el territorio entre Marruecos y el Sáhara. Es una manera de salvarse su salida a España y decir, mira, yo salgo y los dejo y he hecho un acuerdo con estas dos naciones porque estas dos naciones reclamaban y decían que este territorio era suyo. Ha habido, antes del abandono de España al territorio, ha habido una consulta que ha hecho Naciones Unidas al Tribunal de Justicia Internacional en el 75. Y el veredicto de esta consulta dice textualmente que no existe ninguna soberanía sobre el territorio del Sáhara por parte de Marruecos ni por parte de Mauritania. Que este territorio era independiente, que no tiene nada que ver ni con Marruecos ni con Mauritania. Entonces podía tener su estatus de país normal, independiente. Y independiente de España también. Independiente de España, porque en el 73 jóvenes saharauis fundaron lo que es el Movimiento de Liberación Nacional de Sagi al-Hamra y Río de Oro, que es el Frente Polisario. Y en el 73 empezó como, no digamos una guerra así, sino reivindicaciones, manifestaciones, pidiéndole a España que salga del territorio. Independentistas, solicitando a España que salga y que entregue el territorio a los saharauis. Entonces, en el 75, antes que abandona España el territorio, lo entrega, en vez de dárselo a los saharauis, a través, como dice Naciones Unidas, a través de un referéndum, y que los saharauis deciden su destino, si se quieren independizar, si se quieren unir a Marruecos, si se quieren unir a Mauritania. Vía referéndum. Vía referéndum. Pero esto no pasó. España abandonó el territorio y nos dejó a manos de estas dos naciones. Entonces nosotros nos organizamos y emprendemos una lucha armada por el norte contra Marruecos y por el sur contra Mauritania. Mauritania hasta 1979 salió del conflicto y reconoció el derecho del pueblo saharaui a su territorio. Tenían una batalla ganada por un lado, claro, pero la tienen todavía. Queda la de Marruecos.
Entonces, Marruecos, ¿qué hace? Una vez que, porque el territorio se dividió, ¿te acuerdas del acuerdo tripartito? Le da el norte, que es Sagi al-Hamra, el territorio del norte, a Marruecos, y el sur a Mauritania. Entonces, cuando sale Mauritania de la parte sur del Sáhara Occidental, se aprovecha Marruecos e invade todo el territorio. Bueno, todo el territorio no, sino el 70% del territorio. ¿Cuál es el interés de Marruecos y la fuerza del ejército, me imagino? Claro, Marruecos, imagínate que es aliado de Estados Unidos y de Francia. Esos son dos potencias mundiales, son los que estaban detrás de todo esto. Y las apoyaban en armamentos, en todo. Están detrás de ellos. ¿Y Francia. ustedes tienen algún aliado? Sí, nosotros tenemos muchos aliados y uno de ellos es Argelia, en aquel tiempo Libia. Libia es el primer país que se levanta al lado nuestro y nos da armas y nos da apoyo y la verdad que nos ha ayudado mucho. Argelia últimamente también, ya después, pero antes era Libia. ¿Otro pronunciamiento que haya marcado en esta historia última de parte de Naciones Unidas? Sí, ha habido muchas sentencias no sentencias, sino resoluciones de Naciones Unidas, en los cuales las primeras resoluciones le obligaban a España a abandonar el territorio y entregárselo a los dueños, que son los saharauis, a través de un referéndum de autodeterminación. Ha habido otras que le decían a Marruecos que no puede invadir el territorio del Sáhara Occidental, porque ese no es territorio de Marruecos. Por eso estamos nuevamente junto a Gabriela Montaño, vía Zoom. Gabriela, gracias por estar con nosotros. La hemos invitado porque ayer hemos iniciado un nuevo periodo de análisis. Ayer estuvimos con nuestros columnistas Julio Peñalosa, periodista, Armando Ortuño, y estuvo con nosotros también Susana Bejarano desde Tarija. Y una de las conclusiones era que, por supuesto, en el MAS se ha roto la confianza, se ha roto la posibilidad de llegar pronto a un acuerdo con las características que tuvo esta estructura política. Hoy se está debatiendo sobre un acuerdo más frío, sobre el salvataje de la sigla y sobre cómo llega la fuerza masista a las próximas elecciones. Gabriela, bienvenida primero, y la actualización de lo último que conversamos contigo. Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, Claudia. Un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Y coincido contigo de que estamos en unos momentos en los cuales se requiere definiciones políticas, pero también creo que hay algunas diferencias entre lo que sucedía hace algunas semanas atrás cuando estuve contigo en el programa y lo que está sucediendo hoy. Y creo que es importante que seamos capaces de analizar y verificar estas diferencias, porque es lo que entiendo la mayoría de la militancia del MAS, pero también la mayoría del país está esperando. Hoy hay plazos que ya están llevando el agua, decía, hasta el cuello de Alas Arcista, Evista. Creo que si no se plantea un acuerdo, Evo Morales ha lanzado un par de señales que han sido interpretadas por los analistas como la apertura a un nuevo escenario. Falta saber qué hace el otro lado, que por supuesto está en el gobierno, tiene la ventaja que da el poder. Evo Morales tiene la ventaja de ser la cabeza del movimiento al socialismo, pero hay otros elementos al medio, organizaciones sociales, actores políticos. ¿Cuál sería actualmente el ajedrez y las fuerzas que estarían pesando más en este momento, Gabriela? Y por supuesto, ¿qué toca ahora, ¿no? Como pasos ya delimitados por el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, Claudia, en primer lugar hay que decir que Evo Morales, como
dirigente máximo del MAS y PSP, ha planteado de una manera muy clara el hecho de que se vaya a unas primarias cerradas, sí, pero competitivas, en la que participen, en el caso del MAS, la candidatura de Evo Morales y la candidatura de Luis Arce, si así lo ratifica el presidente Luis Arce. A mí me parece una importante diferencia de lo que sucedía hace semanas este planteamiento, a pesar de que ya se había señalado por parte del expresidente Evo Morales esta posibilidad con anterioridad. El fin de semana él ha sido más contundente y más claro y ha planteado que estas primarias podrían darse entre Luis Arce y él, y que un segundo elemento que me parece también la diferencia, que implicaría esto la unidad del MAS y del Bloque Popular, porque quien resultara ganador de estas elecciones primarias tendría que ser respaldado por quien pierda las elecciones primarias. Pero hay dos mecanismos, sí. Gabriela. Por un lado, y ya ha aparecido en todos los medios, y es la inhabilitación de Evo Morales, la lectura cerrada de la famosa sentencia que no trataba este tema directamente, pero que abordó la problemática de la reelección, ni siquiera permitiendo la alternancia, ¿no? Un periodo de por medio y poder volver a postularse. Hoy fuerzas arcistas están reclamando una lectura de esta sentencia en este sentido. Evo Morales no puede postularse más ni con un gobierno distinto en medio, es decir, muy a la mexicana, ¿no? Una vez y nunca más. Y por otro lado, dentro del movimiento al socialismo, donde también se han delimitado estas movidas dentro del propio estatuto, se exige un número de años de militancia a los candidatos, pero por supuesto que estamos apuntando a Luis Arce. Esta es la lectura. Hay un bloqueo cruzado, estoy leyendo bien, Gabriela, por un lado de Evo Morales como un candidato que cabalmente ya no puede ser candidato según esta lectura, y un Luis Arce que así aceptara tiene que acatar el estatuto del MAS, que plantea un número de años de militancia que el posible candidato Luis Arce no tiene. Hay un bloqueo cruzado. A ver, yo no tengo esa interpretación, Claudia, y no soy la única. Probablemente el doctor Rodríguez Belcé haya sido mucho más contundente que yo en la argumentación jurídica, pero yo solamente te voy a dar un dato, Claudia, y se las doy y la comparto con las personas que nos escuchan. La sentencia a la que tanto se hace referencia, que supuestamente inhabilita al expresidente Evo Morales, es la sentencia 1010/2023. Esta sentencia, en primer lugar, no era una sentencia que hacía referencia específica al tema de la habilitación o inhabilitación de Evo Morales, ni mucho menos. Era una demanda interpuesta por otros motivos. Pero la propia sentencia, yo les pediría, Claudia, que lo revise la población, no tiene que creerme a rajatabla, pero también les pido que no crea los titulares a rajatabla sin revisar la documentación respectiva. Esta sentencia, en su párrafo Romanos 3.11.1, establece que el tema de la habilitación o inhabilitación para las candidaturas a la presidencia debe ser saldado por un análisis de la sala plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, y no puede saldarlo una sala específica del tribunal, sino tiene que hacerlo la sala plena del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por lo tanto, es la propia sentencia 1010/2023, que dice que esto debe ser revisado con posterioridad.
Por lo tanto, no hay un elemento conclusivo de la sentencia 1010/2023 que inhabilita a Evo Morales. Esa propia sentencia lo reconoce, o sea, solo hace falta leerla en extenso y no quedarnos con los titulares de medios de comunicación o con la interpretación que haga cualquiera. Vamos a la sentencia y leámosla completa. Y por otro lado, la otra cara de la moneda que tú planteas, Claudia, es el tema de la posibilidad de habilitación para Luis Arce como precandidato en unas elecciones internas. Efectivamente, el Estatuto del MAS establece que son 10 años de militancia que se requiere para ser candidato o candidata. Sin embargo, el mismo Estatuto establece que hay mecanismos para la modificación del Estatuto e inclusive el Estatuto del MAS establece que en un ampliado del MAS es donde se definirá los mecanismos de elección del binomio presidencial. Es decir, un ampliado del MAS puede definir que tales candidatos X, Y o Z, Evo Morales, Luis Arce o sus requisitos pueden ser establecidos en un ampliado nacional. Un ampliado nacional es un espacio inclusive más pequeño que un Congreso Nacional. Y el propio estatuto también establece que la Dirección Nacional puede reglamentar el estatuto del MAS. Entonces hay muchos caminos, Claudia, para que Luis Arce pueda ser habilitado como precandidato en las internas del MAS. Eso lo definirá la Dirección Nacional y las instancias orgánicas. Yo no puedo decirte cuál de los caminos se va a elegir, porque no es mi competencia. Yo soy una militante del MAS de base, pero hay muchos caminos y están abiertos. De hecho, hace muy pocos minutos atrás, el presidente del MAS, Evo Morales, ha anunciado ya las fechas de un congreso del MAS que podrían ser o el 10 de junio o el 4 de mayo, dependiendo de la interpretación que haga el Tribunal Electoral de su propia resolución que le había dado plazos al MAS. Entonces, hay escenarios, congreso ampliado, definiciones que pueden hacerse de acuerdo. Hay caminos para los acuerdos entre el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales. Esos caminos obviamente tienen que establecer también esos detalles de las reglas claras para que todos puedan participar en las elecciones primarias. Lo importante para mí, Claudia, y la gran diferencia entre lo que hablábamos hace 2 semanas y lo que podemos hablar hoy, es que hay un camino abierto. Hasta hace algunos días atrás parecían todas las puertas cerradas. Hoy hay un camino, son las primarias, es un espacio democrático, todos los militantes y las militantes del MAS podrán definir qué binomio prefieren, y es el camino más democrático. A mí me parece que hay una enorme diferencia en la situación actual con la situación de hace 2 semanas. Y le puedo dar ya la bienvenida y las gracias por venir a esta montaña a Pedro Sus, SUSZ. Gracias, Pedro, por aceptar este diálogo. No, Claudia, muchísimas gracias a ti por la invitación. Además, no conocía este lugar, sí, he visto muchas veces en el fondo la vista, y es espectacular la vista que se tiene desde aquí, así que es una doble emoción el estar esta mañana aquí. Nosotros estamos emocionados todos los días. Es lindo trabajar en esta redacción y en estos estudios con esta vista de La Paz, una ciudad tan difícil de habitar y tan fácil de querer, ¿no? Sí, y una ciudad que definitivamente, supongo que más adelante hablaremos del tema, tiene que repensar su desarrollo, su crecimiento de otra manera.
esto de seguir construyendo y esto de la densificación vertical no tiene futuro y no representa un futuro deseable para la paz. La paz ha tenido distintas etapas. Sin embargo, hay algo que hila la historia, hay algo que no va a cambiar nunca. ¿Qué es lo que no cambia en La Paz, Pedro? La has vivido en diferentes décadas, bajo diferentes gobiernos, con distintos alcaldes y alcaldesas. ¿Qué es lo que no cambia en La Paz? ¿Qué es lo que es inherente a la paseñidad finalmente? La rebeldía. Recuerdo el eslogan que creamos en el año del bicentenario de la Revolución del 16 de julio, que decía: la paz, un fuego que no se apaga. No porque Murillo dijo que se iba a apagar la llama de la libertad, pero obviamente no se ha apagado, y esa es una de las características. Pero además, claro, la pluriculturalidad, que no es lo mismo que la multiculturalidad, y la interculturalidad todavía carreteando, todavía no ha sido llevada al punto que debería llevarse, porque esa es una de las características fundamentales, la diversidad cultural. ¿Sabes, Claudia, que en el subsuelo de La Paz existen más de 100 ríos subterráneos, de cuya existencia no nos damos cuenta hasta que de pronto en la época de lluvias empiezan a aparecer ríos donde nadie pensaba que había un curso de agua? Algo parecido ocurre con las culturas en la ciudad de La Paz. Ahí está la cultura aymara, que ha resistido a los invasores, que ha resistido las persecuciones, las masacres, etc. Pero ahí está. Y aparece en algunos momentos de la misma manera como surgen esos ríos subterráneos, y decimos, vaya. Pero no es cuestión de decir vaya, es decir, es cuestión de mirar esa otra cultura, esa otra vertiente de inspiración, para que podamos entender mejor a La Paz que ha pasado a lo largo de su historia y cuáles son las perspectivas, como decía al comenzar, para que esa sea una historia que marque un cambio, sabiendo que se puede cambiar para mejor o para peor. Se ha escrito mucho sobre La Paz, Sí, los historiadores, sí. sociólogos, poetas, novelistas y compositores como el Papirri, que le dice a La Paz: y tu jopo de Illimani, Sí. y tus marchas sin motivo, La Paz, eres matraca con su moreno, eres la casa que nunca tuve, le dice el Papirri, que vivió siempre en alquiler, pero cuánto nos ha inspirado. Y Pedro ha mostrado a lo largo de su vida una militancia por la ciudad de La Paz. Por eso, Pedro, antes de seguir este diálogo, quiero regalarte este tango Illimani, al Pedro que se fue a Argentina, al Pedro que se formó en Buenos Aires, al Pedro que hizo política en Buenos Aires, al Pedro que se enamoró en Buenos Aires, al Pedro eternamente paceño. No podía ser otra que tango Illimani. Tierra mía, mi canción como un lamento va en las noches de esta ignota lejanía, y mis versos el recuerdo hecho armonía, sollozando por el monte lleva el viento. Es tu cielo de un azul inmaculado, son tus noches de un perfume sin igual. Desde el lago Titicaca te han cantado 1000 sirenas con sus voces de cristal. Sopocachi de mis sueños juveniles, 15 de abril
abriles, quien volviera hoy a tener Miraflores, mi refugio dominguero, solo espero a tu regazo volver y cantar mi serenata bajo tu luna de plata cerca del amanecer, y entre amigos y cerveza disipar esta tristeza y una nueva vida ser. Qué bien puesto. Néstor Portocarrero supo hacer un tango con todas las características del tango. Es un verdadero tango y es un himno paceño, ¿no? Así es, así es. Y bueno, ahí se hace una mención que también me emociona doblemente, porque no solamente soy eternamente paceño, soy eternamente miraflorino. Y ahí se le rinde homenaje a Miraflores también en ese tango. Miraflores es un barrio que me hace frío. Me hace frío Miraflores. Es frío. Es frío. Y hace años que Pedro vive en Miraflores, ¿no? Siempre. Nací en Miraflores, estudié en Miraflores, y cuando volví del exilio, volví a vivir en Miraflores, salvo unos cuantos meses que con Norma, cuando ya vino conmigo, vivimos en el barrio petrolero cerca de Villa Fátima, pero teníamos que quedarnos en Miraflores. Y ahí sigo, entre el 2006 y el 2008, fui asesor personal de Evo Morales en su primera presidencia. ¿Él te convoca, Pedro? Bueno, Hay mediadores. Hay mediadores. Hubo una alianza entre el Movimiento Sin Miedo de Juan del Granado y el MAS de Evo Morales. Y nos veíamos de vez en cuando, ¿no?, con Evo. Y un día le dice, Juan le dice, sí, pero tienes que hacer un buen equipo de respaldo, de asesoramiento, y Pedro quiere ser parte de tu equipo. Nunca me había preguntado, Juan, antes si yo quería ser, pero me resultó fascinante y fui sin cobrar un solo centavo durante 2 años asesor de Evo, porque yo seguía trabajando en el gobierno municipal de La Paz. Entonces, como Evo era de levantarse y de empezar a trabajar muy tempranito, pude conciliar perfectamente nuestros horarios. 6:15 en punto yo estaba en el Palacio de Gobierno, desayunábamos, a veces me hacía participar de las reuniones de gabinete, y 8:28 salía picando a mi puesto de trabajo en el gobierno municipal. Muchas veces volvía en la noche al Palacio de Gobierno o en los fines de semana, pero fue muy enriquecedora porque yo pensé, y estoy seguro además que así fue, que estábamos ante una inflexión histórica fundamental, tan o más importante que la revolución del 9 de abril de 1952, y que era nuestra obligación poner de nuestra parte, ayudar, aportar. Yo ayudaba en la parte de comunicación. Bolivia cambia, Evo cumple, ese eslogan. Aquí está el autor de ese eslogan, que resume más o menos lo que yo pensaba. Y sigo pensando que este país ha cambiado enormemente y profundamente desde aquellos años. Yo hacía mención a tu trabajo, Pedro, en estas gestiones municipales, pero si quieres hablar de la política con mayúscula, creo que hay que irse hasta el PC1 con Marcelo Quiroga Santa Cruz. Creo que hay que hablar de esos otros embriones. Yo siempre he dicho que no se entiende el MAS sin Condepa, sin un líder como Carlos Palenque, sin una propuesta como Condepa, y a su vez no se entiende la izquierda boliviana sin ustedes, pues, los socialistas de aquel momento. De eso también hay que hablar, ¿no?
Sí, bueno, fui parte de la dirección nacional del Partido Socialista 1 y jefe de campaña pues, de aquellos años en los que cada año había elecciones presidenciales, ¿no es cierto? Hubieron 3, una tras otra, y en las 3 participó Marcelo y yo fui su jefe de campaña en aquellos años. Además, como muy bien se decía en el video, compartíamos el gusto por el cine y por la literatura, por la filosofía, por la política, en fin, varios gustos, de manera que muchas veces conversábamos de esos temas. Pero bueno, hay una anécdota que no he contado públicamente muchas veces, pero creo que puede servir de enseñanza y por eso es que la relato ahora. Cuando estábamos llegando a la tercera elección, ya se avisoraba el golpe que iba a ocurrir en el golpe de García Meza, ¿no es cierto? Y entonces en la Dirección Nacional del PC1 se decidió que ninguno de sus miembros, salvo Marcelo obviamente, iba a ser candidato a nada, porque nos íbamos a dedicar a organizar el partido, etcétera, etcétera, para que pudiera salir adelante. Ya están sobre el 80, sobre 1980. ¿No? Bueno, llegado el momento, el único que no fue candidato fue el que habla. Y cuando terminó la elección, en la que le fue bastante bien a Marcelo Quiroga, sacó muchos más votos que en las 2 elecciones anteriores, yo fui a su casa a decirle que dejaba el partido, porque me pareció una falta de consecuencia no haber cumplido con lo que decíamos. Y me dice, el general García Meza lo ha buscado a mi hermano en Cochabamba, y le ha dicho, dile a tu hermano, dile a Marcelo, que tenga cuidado porque lo vamos a matar. Yo le dije, ¿y tú crees que alguien se va a atrever a matarme a mí? Es que los caudillos a veces pierden las perspectivas, pierden la proporción de las cosas. Y eso es que hay que aprenderlo una y mil veces, porque somos muy dados a olvidar las enseñanzas históricas y repetir los mismos problemas y los mismos errores. Las debilidades de los líderes, ¿no? Las debilidades de los líderes. Bueno, yo quedé azorado, pero decidí irme a Buenos Aires, porque había decidido dejar la carrera de medicina. ¿Por qué? Eso no lo cuenta Ricardo Bajo en una nota, en una entrevista que te hizo, una linda nota que publicamos en Escape, y me dejó así, que no sabía por qué dejaste medicina, Jorge. Bueno, Pedro. Yo pensaba que desde muy chico que sería médico, pediatra. Ojo, en tu familia no había médicos. Tu padre, electricista. Así es. No había de dónde sacar esto de la medicina, por lo menos por herencia. Por herencia no era. Vaya uno a saber por qué se le meten en la cabeza esas ideas y esos caprichos, porque al final yo comprobé que era un capricho, ¿no? Bueno, me metí a la carrera de medicina después de vencer el examen de admisión, que era bastante complicado en aquella época, en la Universidad Mayor de San Andrés. Empecé a estudiar y empecé a sentir un gusto medio raro. Pero lo que terminó de marcarme fue una anécdota también muy dolorosa. Había un ayudante de una de las materias, cuando yo estaba en 2º año de medicina, que un viernes por la noche nos llamó a mí y a otro compañero y nos dijo, tengo una cosa muy urgente que hacer, así que se hacen cargo de emergencias, por favor. Nosotros quedamos paralizados, perplejos, pero no nos preguntó si queríamos o no queríamos, agarró sus cosas y se fue. Después me enteré que en realidad lo muy importante que tenía que hacer era su viernes de soltero, ¿no es cierto? Bueno, el hecho es que
Media hora después, cuando estábamos ahí, llega una señora con un bebé en un estado lamentable, claramente desnutrido. Bueno, y empezamos a preguntar, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y entre tanto estábamos ahí pensando cómo hacer, qué hacer, el bebé se murió. Y con esto le voy a decir gracias otra vez a Jerjes Mercado, que siempre está con nosotros, acepta esta entrevista, estos minutos, lo agradezco muchísimo. Diputado Jerjes Mercado, jefe de bancada del Movimiento al Socialismo. ¿Cómo está, diputado? Querida Claudia, muy buenos días, un gusto saludarla. Aquí estaba hojeando la razón justamente, que la vamos a leer más tarde con tranquilidad cuando estemos en el avión. Es el único momento donde estamos tranquilos y podemos disfrutar de los artículos, sobre todo como usted escribe, me gusta mucho. Gracias, diputado. Sería un gran empujón tener todos los días La Razón en BOA para todos los pasajeros, a ver si podemos hacer también esa gestión, porque es verdad que en el avión uno tiene tiempo para leer porque tiene que apagar el celular. Aunque un día, le cuento, estaba en el avión leyendo mi periódico y un señor al lado me dijo, ¡qué romántica, leyendo periódico! Bueno, todos hoy lo leen en gran mayoría en el teléfono, pero a muchos nos gusta el papel, ¿no? Yo también soy... La Razón y mi diario en el avión siempre, o casi siempre, por lo menos ahí podemos darle una buena ojeada. Excelente. Y unas cuantas páginas avanzar. Ese no es un libro, ese es un ladrillo. ¿Por qué está leyendo ese texto? Cuéntenos, diputado. Bueno, es un libro muy interesante. Fue el último libro que escribió Kissinger, uno de los grandes estrategas y diplomáticos norteamericanos. Usted dirá, ¿cómo un izquierdista lee a Kissinger? Yo creo que hay que conocer por dentro lo que piensan ellos para poder también tomar acciones al respecto, ¿no? Entonces, es un lindo libro que ha escrito Kissinger, estoy recuperando en mi inglés leyéndolo, y habla de los grandes líderes del siglo XXI, según su óptica, ¿no? Y narra ahí cómo los líderes han marcado historias de sus países, conociendo el pasado, intuyendo el futuro, luchando contra las adversidades, ¿no? Y lo pone a Konrad Adenauer, a Kemal de Egipto, a el líder coreano, a la Thatcher, obviamente muchos de los cuales yo no comparto con ellos, pero hay que ver lo que piensan, ¿no? Los estrategas geopolíticos norteamericanos de otros países también. Las estrategias que vienen siempre a ser... Ayer entrevisté a Pedro Sus y decía que la historia no hace sino repetir. Así que leer a todos estos clásicos, yo creo que los masistas ahora tienen que leer o releer El arte de la guerra, dadas las condiciones de la política. Diputado, a lo que vinimos, las judiciales, aquí hay plazos que están cumpliéndose, las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural trataron 77 revisión de aspirantes a magistrados y consejeros inhabilitados en Bolivia. De los 177, 57 son para el TCP, 38 para el Tribunal Supremo de Justicia, 54 el resto para el Tribunal Medioambiental. En fin, hay el mapa que ya conocemos y se han enviado memoriales y documentos de los aspirantes inhabilitados al Tribunal Supremo de Justicia, Constitucional de la Comisión Mixta de Justicia Plural para su resolución. Qué largos son los nombres. En español diríamos que se acaban los plazos, de que no hay grandes acuerdos y que las mujeres terminan siendo un problema porque no hay postulaciones de mujeres, no las suficientes, ¿no? Mujeres indígenas, creo que hay algo que ha fallado estructuralmente en la sociedad, diputado. Pero ahora lo que hay que hacer es saber cómo vamos a terminar con el calendario. ¿Cuál es su pronóstico, Jerjes? Bueno, yo soy muy optimista, como siempre he sido, y hombre de diálogo y consenso. Creo que todo es posible que vamos corrigiendo en el camino. Nosotros alertamos oportunamente, antes de que empecemos el proceso de preselección y apertura de sobres, viendo las listas de los postulantes por departamento, ya alertamos que había un alto riesgo de que no tengamos la suficiente cantidad de mujeres y de hermanos autodefinidos como indígenas originarios. Alertamos y pedimos en el seno de la Comisión Mixta de Constitución, por lo menos, a la cual yo pertenezco, que ampliemos los plazos
hagamos más promoción para que vengan más damas y se presenten y más hermanos indígenas. No nos escucharon, nos dijeron que queríamos nosotros ayudar a los autoprorrogados, que nosotros no queríamos las elecciones, y fuimos a ellas en estas condiciones sabiendo que había un alto riesgo. Hoy los resultados nos dan la razón. Va bien la cosa para el Tribunal Agroambiental, para el Consejo de la Magistratura y para el Tribunal Supremo de Justicia. Ahí tenemos la suficiente cantidad de participantes. No creo que haya mayores dificultades, más allá de que nos ha tomado buen tiempo, buenas madrugadas y desvelos, hacer la evaluación correspondiente, atender los recursos primero, las impugnaciones. Ayer hemos terminado de revisar, de atender el recurso de revisión y vamos avanzando muy bien. Me preocupa en el Tribunal Constitucional, que es a lo que se refería usted, Claudia, donde en 4 o 5 departamentos no hay la cantidad suficiente de mujeres, y no solo mujeres. En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, tenemos solamente 3 postulantes, hasta donde yo recuerdo. Ayer no tengo los últimos datos de la madrugada, ayer han terminado otra comisión, pero antes del recurso de revisión que hemos visto antes de ayer anoche, habían solamente 2 postulantes de Santa Cruz para el Tribunal Constitucional. Y la norma dice que tiene que ser por lo menos 4. Y al menos 2 mujeres. Y resulta que eso no había ese condicionamiento, no estaba cumpliendo. Había la idea de ampliar el plazo, diputado. Lo preguntaron en La Razón Radio. ¿Abre la posibilidad a esto? Yo creo que en este momento ampliar los plazos no es posible, porque estarían en desventaja los que ya están corriendo y están siendo preseleccionados, con los que se postulen con más tiempo. Ya hoy no es en igualdad de condiciones. Pero hay un hueco preocupante, ¿no? Indudablemente que es posible. Finalmente todo es posible en esta vida si se busca unas soluciones. Una opción es que la próxima semana, cuando tengamos ya el informe final de esta etapa de preselección, podamos decir, señores, aquí se declara desierta, no hay la cantidad, porque además es mujeres indígenas y tiene que haber competitividad, competencia entre ellos. Entonces, y tiene que ser mínimo 4, máximo 8 por departamento. Es posible que ahí se defina y digamos, no podemos avanzar así, hagamos alguna excepción, una ley por ahí, habría que buscarle. La otra es culminar todo el proceso. Culminado el proceso, como dice la ley 1549, declarar desierta la convocatoria para el departamento y el tribunal correspondiente y sacar una nueva convocatoria. Entre tanto, seguir avanzando con los 3 tribunales, que no hay dificultades. Es más, hasta se podían hacer las elecciones probablemente para esos 3 tribunales y parcialmente para el Tribunal Constitucional. Son salidas y alternativas que estamos viendo, ¿no? Hay que buscar la que sea más óptima, la que mejor responda a Bolivia y al compromiso que tenemos de dotarle a los bolivianos, al pueblo boliviano, de nuevos operadores, nuevos administradores de justicia que tanto está queriendo el pueblo boliviano, y que ojalá los que estamos preseleccionando y que el pueblo los va a elegir con el voto salgan mejor que los actuales, que están, por supuesto, tremendamente criticados. Voy a abusar de su tiempo con una última pregunta política. Hemos entrevistado esta semana a Gabriela Montaño, que tiene experiencia como usted de este mundo legislativo y es masista como usted, y dice, para no ir al desastre, ¿por qué no buscamos una solución política a la crisis del movimiento al socialismo? ¿Por qué no vamos a unas primarias competitivas? ¿Por qué no vemos una lectura más transparente de esta sentencia constitucional que habilitaría así en condicional a Evo Morales y se allana este camino? ¿Por qué no suspendemos estas piedras en el camino para que Arce también pueda ser candidato y que esto de la militancia o de los años de militancia no sean un obstáculo, y allanamos el camino políticamente, tanto para la candidatura de Evo Morales como para la candidatura de Luis Arce, y pasamos a unas primarias? Dice Gabriela Montaño que cree que la solución es política. Usted acaba de decir que todo es posible. ¿Será un camino? Bueno, no se debe descartar ese camino.
Sin embargo, para que se dé, tienen que surtir algunos efectos. Primero que nada, el presidente Arce no puede competir con un candidato inhabilitado por la Constitución y el Tribunal Constitucional. No es candidato, no puede ir a una primaria. Y la resolución 1010 es muy clara al respecto. Habría que ver cómo se resuelve eso. Segundo, Evo Morales ha hecho un estatuto del MAS a su medida. Se ha hecho declarar jefe histórico indefinido. Tercero, él ha puesto en el estatuto, como para que nadie pueda hacerlo, 10 años de militancia. Quien le habla tiene militancia de hace 20 años, ¿no? Pero muchos no lo tienen, o muchos estuvieron militando. Sacábamos el carnet y resulta que el dirigente no inscribía en los libros del Tribunal Electoral, y por eso aparecemos con una cantidad menor de años. Otra cosa, Evo hizo un padrón hace un año y medio, ignorándonos a muchos de los militantes. O sea, ha hecho solamente un padrón a su gusto, a su medida. En esas condiciones no es democrático ir a unas internas. Reitero, no se puede ir a unas internas con una persona inhabilitada por la Constitución y por el Tribunal Constitucional. No se puede ir a unas internas con unas digamos, reglas hechas a la medida del caudillo. En eso no estamos en democracia si es así. Por lo tanto, tienen que dialogarse y buscarse alternativas y soluciones a esos temas. Reitero, todo es posible, la política es el arte de lo posible, pero también tenemos que ir acompañado de lo legítimo y acompañado de lo legal. Por otro lado, yo soy amante de las encuestas, no le creo mucho, pero me sirve para una referencia de la radiografía. Y lamentablemente nuestro compañero Evo, a quien lo hemos defendido, apoyado y contribuido a su gobierno en todos los momentos, no es un buen candidato. La gran mayoría de la gente, de los bolivianos y los mismos masistas, decimos que es hora de que vengan otros líderes. ¿Ya? 4 años presidente, 4 gestiones presidente, 4 elecciones ganadas con nuestro esfuerzo finalmente. Entonces basta y hay que dar paso, creo. El presidente Arce por lo menos tuvo más votos sin el aparato estatal, 55% de los 47 que obtuvo Evo en 2019, con todo lo que tenía en el entorno y con menos resistencia de la que tiene en este momento del pueblo, del votante y del mismo militante que nos vimos traicionados cuando los primeros cuetazos se escaparon y nos dejaron aquí a nosotros que resistamos. Hay temas que en política lamentablemente cuenta y pasa cuentas también la política. Entonces yo creo que no es un buen candidato, no está habilitado y las reglas de juego son tremendamente favorables para ir internamente, por eso en esas condiciones no podríamos ir. Hoy voy a verte de nuevo, Cris González, y vamos a hacer una fiesta. Siempre hay fiesta cuando hay poesía, cuando hay música. Eso nos libera de la tragedia, del dolor. Gracias por la poesía. Cris, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias infinitas por permitirme estar en este espacio. A todas las personas, a los usuarios y usuarias de Piedra, Papel y Tinta. Y el espacio para la poesía, porque es tan urgente, tan necesaria en estos momentos en que el mundo gira, al parecer, a un ritmo vertiginoso, demoledor, donde desgraciadamente nos acercamos a un abismo insondable, pero que muchas veces no nos damos cuenta dónde estamos en el tema del deterioro del medio ambiente, del planeta en sí, con un sistema que es imparable, insalvable. Y ese abismo en que nos enfrentamos del planeta, el abismo de la muerte, el abismo de la destrucción de la humanidad, ante unas situaciones de guerra terribles como lo que está pasando en Palestina, donde creamos los seres humanos un derecho internacional, unas instituciones internacionales que hoy Israel no respeta, ni Estados Unidos respeta tampoco. Entonces, ante una pausa, una solicitud de tregua, se acrecientan los bombardeos, la muerte de más de 35.000 personas, más de 15.000 niños,
y niñas asesinados, es un dolor terrible, es un abismo que no sabemos hasta cuándo vamos a seguir con esto. Y por mucho que gritemos, que nos asomemos a ese borde y anunciemos que vienen tiempos difíciles, mucho más difíciles para la humanidad, nada puede detener esta guerra. Entonces la poesía como un espacio para la paz, como un espacio de construcción de nuevas éticas, de nuevas personas, un nuevo tipo de personas que respete, que luche por la vida. Ante estas situaciones que vivimos, la poesía es una trinchera. Totalmente, y esta no es la primera publicación de poesía de Cris González, es la más reciente, ni es la última, es la más reciente. Como con San Ginés dije el otro día, la última película, bueno, no es la última, es la más reciente. Es la más reciente. Digo adiós a estos abismos. Yo también quiero decir adiós a estos abismos. Sobrevuela, sobre este texto, a través de este texto sentimos despedidas, cierta angustia también. Cris, ¿cuál es el paraguas? Sé que no eres partidaria de explicar ni dar una receta de cómo leer la poesía, pero hay momentos. Un texto, y eso lo debe hacer una unidad, responde a un momento, a un estado de ánimo. ¿A qué responde este último texto? Creo que las dos coincidimos en el tiempo en que perdimos un familiar muy importante. Tu padre, yo mi hermana. Así es. En unas circunstancias inesperadas, totalmente terribles, dramáticas. Y sin embargo, ya estaba construyendo un libro de poesía, mi cuarto libro de poesía, y este dolor vino a aumentar esta necesidad de exponer en el papel, con la tinta, porque escribo a mano primero y luego traspaso al computador, exponer este dolor tan grande que, si bien no estoy de acuerdo con explicarla, porque la poesía o el escrito, el cuento, la literatura tiene efectos distintos y habla de experiencias distintas según quién la lea, quién participe de esta. Sin embargo, sí es un homenaje a mi hermana, es un dolor desgarrador. Hay poemas que parecieran poemas de amor por un hombre, pero es un poema de amor desesperado por la impotencia de la distancia, de no poder estar con ella en el momento de su último adiós, de no poder haberla llevado a los carnavales de Oruro, por ejemplo, que para mí tienen mucho significado, no solamente desde el punto de vista de lo lúdico, sino de lo histórico, lo simbólico para un proceso revolucionario como el boliviano y nuestro americano. ¿Tu hermana más pequeña que tú? Sí, menor que yo. Y bueno, fue un accidente cerebrovascular, una mujer joven, deportista. Es que nunca es el tiempo, ¿no? Nunca es el tiempo, nunca es el momento. Y la muerte, por eso te digo, nos enfrentamos a un abismo ahí y lo viviste, lo viven todas las personas que han perdido a alguien y lo seguimos viviendo porque así es la vida, ¿no? Pero es un abismo infranqueable a veces, piensas que no va a pasar el dolor tan grande que sientes, o las despedidas mismas de sitios, de lugares que quisiste tanto y que tienes que despedirte, o de situaciones que han sido complejas, que han significado también abismos, decisiones que se convierten en abismos y que tienes que franquear sí o sí. De alguna manera son despedidas a sitios también, despedidas a personas, a gente, a gente que se va de la vida. Y ahí el poema que leíste sobre Nane habla de un sueño. La soñé poco después de morir y ella tocaba la puerta de la casa y yo decía, en mi sueño también decía, ¿esto es verdad o es un sueño, no? Y ella me decía, es verdad, abre la puerta, que es verdad, estoy aquí. Y yo abría la puerta y entonces de alguna manera quise reflejar eso en ese poema. Y en ese mismo instante yo le decía en mi sueño que su alma flota sobre todos nosotros, quienes la quisimos, quienes la queremos. Y como decían por ahí, varios pueblos indígenas dicen que la muerte real está en la memoria. La muerte inmediata es la física, la que es inevitable. La otra muerte es la del amor y la última es la de la existencia, cuando ya nadie se acuerda de ti, nadie te recuerda. Y de alguna manera la literatura refleja en escrito, deja plasmado la memoria de las personas, quiénes fueron y cuánto han marcado nuestras vidas. En mi escritorio tengo un calendario chino y lo vi esta semana y ayer 4 de abril me marcaba feriado.
Entonces yo les preguntaba a mis colegas, es feriado, yo voy a sacar mi boleta mañana. No, pero acá no hay nada. Resulta que es feriado, fue feriado para los chinos, es un encuentro con los seres que ya se fueron. Uno va al cementerio, hemos entrado, hemos averiguado un poco con Oscar Capriles y descubrimos que los chinos y las chinas van a ver a sus seres queridos a los cementerios el 4 de abril, está fresca la primavera y les llevan frutas, les llevan flores y además de las frutas y las flores les llevan papel moneda, les llevan dinero, monedas viejas y las queman para que no les falte dinero. Les ponen inciensos, pensé que era uno, cuando vi las imágenes son un montón de inciensos que colocan a tiempo de poner las flores y la fruta, un caballo de papel para que pueda montar y pueda llegar, pueda venir, pueda irse, platita, dinero. Y yo, mona, agarré mis cosas y me fui al cementerio y también le quemé sus billetes de a la cita, su pasaporte, para que mi papá tenga su dinerito y pueda viajar. Y ahí me emocioné y le quemé un crucigrama que le gustaba mucho a mi papá y dije que se distraiga con el crucigrama y llena también y le hice bolsa el encendedor a Oscar. Sería lindo que le quemes un poema a tu hermana para que le llegue también. Creo yo en estos puentes, Cris. Claro. Yo creo que tú también. Claro que sí, yo creo muchísimo. Y fíjate que en estos últimos tiempos, sobre todo Bolivia me ha hecho creer, hay una expresión muy que unifica toda esta creencia, el Tacpacha. Creo en todo lo que existe, en todo lo que a la gente, a las personas las haga ser más humanas, más felices y que las haga pensar en un mundo mejor. Y qué urgente es pensar en un mundo mejor cuando estamos viendo todo lo que está sucediendo, que no es nuevo, quizá las guerras no son nada nuevo. La cuestión es que ahora las vemos por las redes sociales, por unos sistemas que nos llegan y que nos dicen todo lo que parece ahí es verdad. Contra eso también hay que luchar. Y por eso cuando tú hablabas del papel, de la necesidad del papel, yo defiendo también el periódico en papel, el libro en papel. Y nos dijeron, no hay que hacer más libros porque son contaminantes. Pero bueno, se siguen haciendo un montón de vehículos, un montón de celulares. Esto cuando se pone a la basura contamina muchísimo también, ¿eh? No sé si más que el papel. Y ya lo saben quienes han depositado en parte de países africanos toda la basura tecnológica del norte global, ¿no? Y entonces eso es mucho más contaminante que un libro que le llega a una persona y lo atesora, lo lee, lo socializa. Acabamos de llegar de Cuba, de presentar este libro, esta versión es la cubana, esta es Digo adiós a estos abismos, tiene un clip ahí. Cómo la gente se reúne alrededor de un libro, porque no teníamos para todo el mundo, y leen y socializan y analizan la poesía. Eso no pasa habitualmente porque el teléfono es individual, es algo que preserva la individualidad por encima de lo colectivo. Es frío también. Es frío, es distante y si se va la luz te quedas desconectado totalmente, ¿no? Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.